Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Lunes 29 de febrero del 2016, año bisiesto. Tenemos un día más. Aquellos que cumplen años el día 29 lo van a poder celebrar el mismo día. En el día de ayer, por fin, Leonardo DiCaprio obtiene el Oscar como mejor actor y Alejandro González, el mexicano, obtiene su segunda estatuilla. Es importante porque Hollywood está mirando hacia el sur y América Latina y Iberoamérica están jugando un papel muy importante. Por otro lado, Wall Street cerró el viernes mixto. El Dow Jones de Industriales se redujo 0,34%, el Standard & Poor's 500 0,19%, mientras el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, se incrementó un 0,18%. El petróleo de Texas, por su parte, y era una de las esperas de la jornada, se redujo 0,88%, aunque durante la semana tuvo un saldo pequeño pero favorable, hasta $32.78, es decir, está en la banda de $30-33, mientras el petróleo del Brent se redujo 0,53%, pero también con un pequeño aumento en la semana hasta $35.10. Luego está en la banda $33-35. Todo estuvo muy pendiente de la reunión financiera del G20 en Shanghái, en China, donde se estaba tratando la situación financiera, de la turbulencia de los mercados y de las bolsas, el lento crecimiento de la economía mundial y toda la situación en cuanto a la capacidad para generar mayor crecimiento y reducir desempleo y mejorar un poco la inflación, dado que las tasas de interés negativas que están siendo utilizadas pues están sujetas a revisión y sobre todo la necesaria reforma fiscal para introducir obras de infraestructura y por último la desaceleración de China. Estuvimos hablando el pasado viernes sobre el tema del petróleo, que es el tema central y fue tratado en Shanghái de una manera importante, uno de los 5 temas más importantes. Y es que la demanda mundial de carburantes alcanzará su máximo en 2035, como estuvimos hablando, ¿no? Y el panorama en el mercado de la energía ha cambiado radicalmente en solo 18 meses con este bajón de precios. Y el barril de petróleo a $100 se ve ahora como un sueño. La debilidad del crecimiento global, la moderación de la actividad en China y la batalla de los productores de crudo explican la tensión que vive el mercado. A mediano y largo plazo, la bajada del consumo por la mayor eficiencia de los motores, esto es muy importante, motores de carro, motores eléctricos, motores en sentido general, pero sobre todo de carro, y la aún más lenta pero constante penetración de los automóviles eléctricos, tomarán el relevo de estos factores y han trastocado las previsiones de inversión de las petroleras, que predicen que la venta mundial de carburantes tocará techo en el 2035. Y esto es muy importante. El futuro del transporte es eléctrico. Estamos hablando de todo tipo de transporte en sentido general, porque en términos de aviación, pues ya estamos hablando de otro tipo de combustible. O al menos la tendencia de que se refuercen los incentivos que aceleren la transición para reducir la dependencia en los combustibles fósiles. Las opciones para el consumidor no faltan y el anticipado auge del auto eléctrico empieza a trastocar los cálculos que hacen petroleras como ExxonMobil y British Petroleum, que proyectan que la flota de vehículos alternativos representarán el 4% de las ventas globales en 2030 y el 5% en 2040. La lógica es que este tipo de vehículos sean más caros que los automóviles de gasolina y, más aún, con el barril negociándose a $30, porque no hay incentivo. A $30 el galón, no hay incentivo porque
usted tiene tan barata la gasolina que usted está ahorrando, como hemos dicho en Ecomundo, $350 al mes. Y usted sale a gastar en esa grande carretera de Estados Unidos, donde el precio de la gasolina es más barata, pero para cualquier cosa usted gasta más combustible. Según los cálculos de Bloomberg y de New Energy Finance que comentamos la semana pasada, la próxima década será la del auto eléctrico, es decir, del 2016 al 2026, durante esos 10 años, y proyecta que el 35% de los automóviles que se vendan en 2040 tendrán enchufle. Esos carros hay que enchuflarle la batería en el garaje para que usted pueda recargar las baterías y salir a manejar. Actualmente en el 1% de las ventas totales, solamente el 1%. El precio de las baterías seguirá cayendo conforme los fabricantes introduzcan nuevos modelos. Dijimos el viernes que solo en el año 2015 hubo una reducción del precio de las baterías de 35%. Ahora bien, el año pasado, pese a que es un 1% de las ventas mundiales de automóviles, el año pasado, 2015, las ventas de los autos eléctricos se incrementó un 60% y la compañía Tesla proyecta que se mantendrá hasta 2020. Es una progresión similar, o sea, 60% cada año hasta el 2020. Es una progresión similar a la que está registrando la instalación de paneles solares, y eso es muy importante que entendamos, las energías renovables, en estructuras residenciales e industriales. Si se mantiene el ritmo, tendrá un efecto sobre la demanda de crudo que Bloomberg estima en 2 millones de barriles diarios en solo una década. La corrección, anticipan, será como el que provocó el desplome del 2014 del petróleo. Los técnicos que han elaborado el estudio reconocen, sin embargo, que el petróleo a los niveles actuales podrá retrasar porque es muy barato y en consecuencia con los costos actuales eso cambia un poco la velocidad de la transición del paradigma. Por lo menos durante los próximos 4 años y dejaría la tasa de adopción del auto eléctrico. Es decir, la tasa de adopción del auto eléctrico se va a prolongar por el bajo precio del petróleo, pero en algún momento el petróleo va a repuntar de nuevo. Para que se cumpla su proyección, el barril de crudo debería volver a estar entre los 50 y los $70, para que la progresión de la adopción del auto eléctrico sea rentable, o sea, que comience a ser rentable, lo que quiere decir que se va a seguir incrementando. Y lo que se espera es que haya una recuperación de precio del petróleo para el 2017. A corto plazo, por tanto, no se espera que las ventas de autos eléctricos superen el 5% en la mayor parte de los países. En la actualidad hay 1.200 millones de vehículos comerciales y de pasajeros circulando por todo el mundo y la estimación es que esta cifra se doble en 2 décadas, es decir, desde 2016 al 2036 hayan 2.400 millones de vehículos comerciales y de pasajeros. Por el impulso de la clase media en los países emergentes, el British Petroleum admiten, es decir, veamos este país, ahora imaginémonos Brasil, imaginémonos Argentina o México, cuántos automóviles están circulando. Por el impulso de esa clase media. British Petroleum admite, sin embargo, que la demanda de gasolina alcanzará su máximo en 2035 por la eficiencia que se está logrando en los motores de combustión. No olvidemos esto, los motores de combustión están aumentando su eficiencia porque hay normas muy fuertes por emisiones de CO2. Y veamos las multas grandes a Volkswagen en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, por la fraudulenta forma de manejar este tema. Si un auto puede recorrer 50 kilómetros por galón, en 15 años va a recorrer 80 kilómetros por galón. Quiere decir que el auto eléctrico no se va a frenar. El desplome del precio del petróleo frenará a corto plazo las ventas de autos eléctricos ahora en los 4 años, en los 2 años mientras el petróleo se mantenga a 30 o por debajo de 30, pero va a seguir creciendo. Pero tal como advierte Scott Kells, ejecutivo de Audi,
la industria no tiene otra opción que avanzar hacia la plena electrificación, porque el coste del combustible volverá a subir, pero sobre todo porque la normativa que se aplica a las emisiones de CO2 son muy fuertes y muy restrictivas. Además, las petroleras obviaron en la ecuación la rapidez con la que se está desarrollando la tecnología para la fabricación de baterías, lo que está permitiendo un mejor rendimiento de los vehículos eléctricos y una reducción considerable del precio. Tesla, en paralelo, está realizando una importante inversión para mejorar y ampliar su producción. El mayor reto, coinciden analistas y fabricantes, es la infraestructura necesaria para cargar las baterías eléctricas. Quiere decir, el mundo de la gasolinera. Usted carga las baterías de su carro, sale 4 horas, se descarga la batería y ¿qué hace usted? Usted necesita una bomba de gasolina, pero en vez de gasolina, con cargadores de electricidad para recargar su batería y seguir 4 horas o 2 horas. En Estados Unidos usted puede caminar en su auto 3 horas para llegar al trabajo y 3 horas para volver. Ahí hay un tema, que por eso la innovación y la tecnología en las pilas es fundamental, y su precio. Predecir el momento del cambio es difícil, pero cuando sucede todo será diferente. Porque, ¿qué pasa con el iPhone, la TV en color o incluso la misma gasolina? Aquí lo importante es lo siguiente. El mundo entero estaba ayer viendo los Oscars, pero así los deportes en sus diferentes versiones. Así, por ejemplo, el Super Bowl, que es un evento que no es de nuestras culturas. Es decir, ha habido una revolución, no solo en la TV a color, ha habido una revolución en la imagen, en los satélites que permiten disponer a todo el mundo de una tecnología con la cual seguir el juego y seguir las repeticiones. Recordemos cuando escuchábamos los partidos de béisbol por radio con Billy Berroa y Tomás Troncoso. Lo que quiere decir que ahora, lo que estamos diciendo ahora es que la revolución tecnológica ha sido tan grande que lo que estamos viendo es que este cambio es posible y de lo que se trata justamente es que este paradigma va a ser alcanzado y el tiempo va a depender del precio del petróleo. Y este es el elemento. Vamos a pedir arriba, por favor, que bajen aquí. Aquí el tema fundamental radica en este punto para que entendamos aquel informe de la Agencia Internacional de Energía y todos los temas que están en torno a Oriente Medio y que tienen 6, 7 países al borde de una situación difícil, incluido México y Canadá y Noruega, porque no es solamente Venezuela o Rusia o Arabia Saudí o Irán que necesita o 8 países petroleros, no. Es una situación que afecta a toda la industria mundial. Interesante el acuerdo de paz y que los sirios, por lo menos en los frentes grandes de batallas, hayan dormido en paz. Hasta mañana, Ecomundo. No le cambie, cita cultural.